YouTube el mediometraje Deep Faked, un mediometraje de ficción que nos invita a reflexionar respecto a con qué información estamos votando y el manejo de la inteligencia artificial para generar contenidos de candidatos políticos, ¿no? Este mediometraje está protagonizado por un elenco soñado: Catherine Masoyer, Tamara Costa, Katy Kovalevsky, César Cayet y Anita Rivsa tiene alguna aparición también, y está dirigido por el realizador Iñaki Velázquez, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy agradecido y feliz de estar acá contigo una vez más conversando. Hace muchos años atrás estuvimos conversando sobre otro proyecto y estar aquí para mí es súper bonito, de verdad. Claro, y además tenemos una historia muy antigua con el Iñaki, porque yo fui su profe hace muchos años atrás. Además fue mi ayudante y es su tesis, así que tenemos un vínculo y para mí siempre es un placer ver a mis estudiantes brillantes que siguen siendo brillantes haciendo proyectos. Y en este caso, tú, Iñaki, nosotros hemos hablado de otros proyectos, tú has trabajado. Aquí hay varias gente con la que tú trabajas constantemente, como la Katy Kovalevsky, con la Katy Masoyer. Has hecho muchos videoclips, has estado involucrado en este mundo, pero yo no recuerdo que te hayas metido en un tema tan político como este. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué te quisiste meter en el tema de las campañas y la información y la inteligencia artificial que se está usando hoy día para las campañas? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Lo primero es que eso es una excusa, el contexto político, el contexto de la elección es una excusa para hablar de otra cosa que es mucho más profunda. Si uno ve el mediometraje se va a dar cuenta que, claro, estamos hablando de inteligencia artificial, de una elección presidencial, pero lo profundo acá es una historia muy humana, que creo que es lo que diferencia al cine de, por ejemplo, cualquier otro medio. Hablar de la inteligencia artificial en un reportaje no llega a través de la emoción, llega a través de la información. Entonces acá el personaje de Tamara Costa tiene una historia bien dura de estar en una relación tóxica, abusiva, y cómo salir de eso, que al final es el núcleo emotivo de la historia y por eso me interesó. Ahora, ¿por qué tratarlo a través de la política? Porque creo que es un tema importantísimo que va a estar ahí en la palestra de la mano con el tema de la inteligencia artificial, y creo que es un tema que por eso nos tiene acá y nos ha abierto tantas puertas de conversación, y creo que lo más importante es hacerle hincapié a informarnos sobre esto. Bueno, quienes están en sus computadores escuchando a través de radio.uchile.cl o viéndolo en YouTube, estamos poniendo ahí imágenes del mediometraje para que también lo puedan ir viendo. Ahora sí, es una historia real, que Tamara Costa es la pareja, no le estoy haciendo ningún spoiler, lo sabemos al principio, es la pareja y la jefa de campaña del personaje de Katy Kovalevsky, que es una candidata a la presidencia, ¿no? Sí. Y claro, yo te decía, se sentó aquí Iñaki y empezamos a hablar respecto a este trabajo y recién veníamos de conversar respecto a eso, ¿no? ¿Con qué tipo de información estamos votando? Y el otro día alguien que investiga estos temas y que conoce muchísimo me decía: amiga, de aquí a 5 años el 80% de los videos que estén en YouTube van a ser hechos que estén en las redes van a ser hechos por inteligencia artificial y por lo tanto van a ser falsos. La pregunta es una pregunta súper interesante para alguien que trabaja con la imagen como tú y que además te interesan las redes sociales y que además trabajas con temas de inteligencia artificial. ¿Cuál es el desafío ahí para los realizadores y realizadoras de usar pero no ser usados, claro, en este sentido por esas herramientas? Es súper buena la pregunta y es súper preocupante para mí como cineasta y como artista también, porque muchos de los trabajos van a quedar obsoletos, esa es la realidad. Sé que suena muy controversial y muy duro, pero el diseño gráfico, por ejemplo, crear un logo, crear, no sé, una promoción, hoy en día es tan fácil, está al alcance de cualquier persona. Y hay un programa en China que está en beta, que yo ya lo probé, que uno hace un prompt de, no sé, pues 3 o 4 frases y uno puede crear una serie animada. Se demora 3 horas y te ejecuta 6 capítulos de una serie animada. O sea, yo sabía que eso se podía hacer con una imagen. Pero ahora se hace y te hace una serie. O sea, te da un desarrollo de personaje. Yo todavía no lo he podido probar, pero sí pedí acceso al beta y todo. Y esto, si uno lo ve, lo rápido que avanza, lo más preocupante es que está por sobre lo que nosotros podemos controlar, ¿cierto? Cualquier gobierno se demora mucho en legislación, cualquier población se demora mucho en aprender estas cosas, porque lo que yo me di cuenta que siendo una persona tecnológica y todo, yo sabía de esto hace 3 años. Sabía de ChatGPT o de algunos programas hace harto tiempo cuando estábamos en pandemia y los usaba. Pero hoy en día ya está masivo el uso y la mayoría de la gente cree que es más difícil de lo que es. Por eso, si tú me preguntas como artista, me preocupa mucho. Yo creo que van a quedar ciertos trabajos obsoletos y el futuro es a través de la inteligencia artificial, no lo podemos negar y no lo podemos controlar. Claro, pero el problema, y me acordé de un cuento de Julio Rojas, que no es un cuento, es un relato muy inquietante, que la inteligencia artificial puede
abrir muchas puertas, puede hacer cosas muy maravillosas, incluso, por ejemplo, puede darnos alerta respecto a las fake news. Sí. O sea, se podría programar la inteligencia artificial para que vigile, cosa que por supuesto los humanos no nos da para hacer, todas las redes sociales y todos los contenidos que se están haciendo y que ponga alarmas, ¿no? El problema es que sabemos que cuando alguien como Elon Musk, por ejemplo, es dueño de una red social tan importante, o sea, el problema son los dueños de las redes sociales, que las redes sociales tienen dueño y por lo tanto no son neutras. Claro. Hay intereses ahí puestos, hay valores también ahí puestos y desvalores ahí puestos, y en este caso, por ejemplo, la elección que acabamos de ver en Estados Unidos, esto estuvo muy expuesto, se habló mucho y aún así la gente decidió como decidió. ¿Qué sientes que está pasando ahí? Es súper heavy porque es lo que hablábamos un poco antes de empezar el programa, que estaban en los debates presidenciales de Estados Unidos y la gente estaba en vivo corroborando ciertas cosas y lo ponían ahí, la información estaba a la vista de cualquier persona. Trump está mintiendo. Trump está mintiendo, esto no es verdad. Y obviamente la mayoría de las mentiras eran de Trump, aunque Kamala también tenía ciertos errores ahí en su perdón, se nos cayó el agua. Cayó un vasito. Tenía ciertos errores en el fact-checking, pero a la gente como que no le importó. Entonces, claro, ayer estaba leyendo un artículo del World Economic Forum que decía: el peligro de la inteligencia artificial no es la tecnología en sí, es quien la usa. Claro. Y ahí es que tiene dueños. Hacer? Claro, tiene dueños y no solo usuarios, no solo personas que están ahí consumiéndola, sino que, como bien tú dices, Elon Musk, que es un personaje ahí muy controversial, y cualquier país tiene estos mismos personajes que van a estar como con el poder de decidir ciertas cosas, y eso es lo que nosotros vamos a consumir como usuarios. Entonces, claro, y ahí probablemente aparece el rol del usuario, ¿no? El rol de el ciudadano, el del rol del consumidor. Somos todas esas cosas en estas versiones. Y una de las cosas que a mí más me impactó de ver Deepfaked, y estamos hablando con su director, Iñaki Velázquez, es que tú en el cortometraje muestras lo fácil que es hacer estas imágenes, estos videos, o sea, empiezan a aparecer imágenes falsas y videos falsos que alguien hace. Luego al final del corto nos vamos a enterar de dónde salen, ¿no? Y eso no es ficción. O sea, eso es real. Nosotros usamos 5 tipos de inteligencia artificial reales, que fueron clonación de voz, generación de voz por inteligencia artificial, cambio de rostro, modificación de lo que dice una persona y face swap, que significa poner la cara de una persona en otra persona. Todo eso lo vemos en tiempo real, o sea, una de las tecnologías la vemos en tiempo real porque yo quería demostrar efectivamente lo fácil que era. Y un poco agarrándome de lo que estábamos hablando del usuario, yo creo que la excusa de también hacer este mediometraje es que la gente tome conciencia, porque va avanzando tan rápido que hace unos meses yo te habría dicho, identificar un contenido de inteligencia artificial en video, por ejemplo, es a través de la boca y las manos, ya que ahí lo dicen en la historia. Pero pasa que avanza tan rápido la tecnología que eso ya va a quedar obsoleto. Ya no vamos a poder distinguir ciertas cosas raras en la boca o en las manos que le cuestan a la inteligencia artificial. Y ahí porque aprende súper rápido. Aprende muy rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo único que podemos hacer es informarnos y estar muy al ojo. Y si vemos una información que nos suena un poco extraña, buscarla en diferentes fuentes. Ahora, también hay sitios que se llaman fact-checkers o verifiers, que son los sitios que están constantemente diciendo esto es falso y todo. Pero claro, se demoran. No es tan rápido y todavía no aplica la inteligencia artificial para eso que yo haya visto. Entonces ahí viene nuestro rol como usuarios de estar informándonos todo el tiempo. Es lo único que podemos hacer. No creernos nada de lo que vemos. Ahora es muy fuerte, ¿no? Es fuerte, sí. Decir, vivo en una sociedad donde no puedo creer lo que veo. Sí. Y donde, claro, efectivamente una imagen vale más que 1000 palabras, pero no le puedo creer a la imagen. Ese dicho va a quedar obsoleto. La imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué va a quedar obsoleto? Porque al final la inteligencia artificial, cuando estaba en audio, que esa es más tecnología ya de antes de la pandemia, que ya sabíamos que, por ejemplo, estaban estas estafas que te llamaban y era la voz de una persona que tú conoces, pero después va a ser imagen. Y después también la inteligencia artificial va a tener algo que se llama, se me olvidó el nombre en inglés, pero es como interacción en vivo. Entonces, por ejemplo, yo clono tu voz, tanto Lela Esteves, y yo puedo hacer una llamada telefónica en vivo con alguien y la inteligencia artificial responde lo que tú dirías, ¿cachai? Y es inteligente, entonces va respondiendo de acuerdo a tu información. Claro, y además quienes tenemos mucha información puesta, luego todos tenemos todos los que somos usuarios de redes sociales tenemos mucha información puesta ahí. Sí. Además de la información que otros suben respecto a uno, o sea, por ejemplo, la universidad que sube información, ¿cierto? Etcétera. Y estoy pensando que, claro, yo estoy todos los días acá 1 hora al aire. O sea, conseguir mi voz no es fácil, no es difícil. No. Así que ojo. Pero una manera de saberlo, y aquí aparece la idea de pensamiento crítico, ¿no? Que es decir, veamos el historial de esta persona y esta persona no diría eso. ¿Cachai? O sea, claro, que es un poco lo que pasa ahí con el personaje de Catherine Massoyer, que ella dice algo muy extremo sobre la fiesta de revelación de género y dice, Tamara Costa, el personaje Priscila, dice, ella no habría dicho algo así, ¿cierto? Y ella también lo desmiente. Claro. Entonces sí, está el pensamiento crítico. Y además a eso yo agregaría algo más personal, que es que, por ejemplo, uno tiene que tener ciertos códigos con la familia, con los amigos,
palabras clave, por ejemplo, como, ya, no sé, si te hacen esta estafa, mi palabra clave es esta. La inteligencia artificial no tiene ese nivel, ¿cachai? Es lo único que tenemos nosotros como personas. Y el vínculo real, o sea, Sí. este amigo que me mandó hace poco, una persona que trabaja estos temas, me mandó hace poco un video de él hablando distintos idiomas. Y me decía, y yo le digo, oye, ¿y cuánto de ti pusiste? 20 segundos. Que también se ve en tu Se corto. ve, sí. 20 segundos y fue. Me quedan un montón de preguntas. Estamos conversando con Iñaki Velázquez a propósito de su mediometraje Deep Faked, que pueden ver en YouTube. Está disponible solo hasta el lunes. Y está disponible solo hasta el lunes porque ahora se va a festivales. Y tú has ganado un montón de premios en festivales con tu cortometraje. Así que felicitaciones por eso. Seguramente a Deep Muchas Faked gracias. le va a ir muy bien también porque está muy bien actuado. Tienes ahí un elenco maravilloso. Se Y pasaron las actrices y los actores también. está Increíble. muy bien. Y además, porque toma un tema que es urgente y por eso también quisimos hablar con Iñaki. ¿Por qué un mediometraje? Bueno, esto es súper interesante porque el año pasado el Oscar a Mejor Corto de Live Action lo ganó Wes Anderson con un corto de 35 minutos. Y hubo mucha controversia. Entonces, la Academia y la FIAP, que es la Asociación de Productores, definieron ahora que los cortometrajes son hasta los 25 minutos. Ya. Y de los 25 en adelante son mediometraje. Ahora, eso no significa que no puedan competir en las mismas categorías, pero te lo cuento porque muchos festivales este año tienen un límite de 25 minutos. Y este, en su versión YouTube, dura 29, pero en su versión festivales dura 32. Entonces, son un poco diferentes. La versión festivales tiene otro ritmo. Entonces, bueno, por eso es un mediometraje y no nos lo habían preguntado, pero es interesante porque la gente dice, ¿qué es un mediometraje? O sea, no es una película, no es un corto, pero dura 32 minutos. Y es el dolor de cabeza del programador Sí, exacto. festivales de cine. Sí. Pero es súper interesante porque es como, yo también pensaba, Iñaki, no sé si lo pensaste, pero también estamos muy acostumbrados a un contenido de media hora. Porque como Sí. vemos series, entonces de repente yo veo, es muy raro que tenga una hora para sentarme y ver un capítulo. Entonces de repente Claro. como a la hora del almuerzo, etcétera, veo media hora de algo y después, es hora que he estado viendo largometrajes de animación de Batman, me veo buenísimo. media hora y después al día siguiente me veo media hora como si estuviera viendo una serie. Por lo tanto, el contenido queda súper bien. Y también pensaba, respecto a tu generación, ¿no? Y a los más jóvenes, aunque están muy acostumbrados a ver contenidos cortos. Sí. Entonces, eso funciona. Y a propósito de eso, en el Deep Faked, además de estos nombres muy importantes del cine, teatro y la TV chilena, como Tamara Costa, Cate Govalesco, Catherine Masoyer, César Cayet y Anita Reeves, también aparecen un montón de influencers. Y quería preguntarte respecto a si conversaste con ellos cuando les hablaste del proyecto, los invitaste a ser parte, ¿qué es lo que ellos piensan de esta crisis de veracidad de los contenidos en las redes? Sí, qué buena pregunta. Obviamente que sí, porque de alguna manera, y esto lo vengo trabajando hace mucho tiempo, me gustan por un lado los elencos diversos, porque creo que una película o algo así tiene que tener una llegada, ¿cierto? No sirve de nada hacer algo muy bueno y que quede guardado en un cajón. Y los influencers al día de hoy tenemos que admitir que son los que tienen el alcance, son los que tienen, no sé, pues la cantidad de gente que lo va a ver, pero hay que también aplicar ciertas técnicas y ciertos criterios para saber cómo difundirlo. Entonces, esto es lo que no te alcancé a contar antes, que, bueno, acá hay un pequeño spoiler, pero una de las cosas que queremos hacer, por ejemplo, para promocionar este mediometraje es funas falsas a través de redes sociales. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque sabemos que un tema político es difícil que llegue a una generación joven. Claro. ¿A quién le va a interesar? De repente, Deberían, chicos. Debería interesarles, pero consumen otro tipo de cosas, consumen cosas más cortas, se informan a través de TikTok, ¿cachai? Por ejemplo, ahora... Lo que es muy peligroso. Muy peligroso. Estábamos hablando incluso con mi pololo de que hay una fake news ahora de que encontraron alienígenas en el océano y hay miles y miles y miles de videos sobre eso y no es verdad. O sea, pero piensa que el 20% de la población en Estados Unidos, esa es más o menos la cifra, es más grande en los más jóvenes, cree que la Tierra es plana. Bueno, sí, increíble. El nuevo Increíble. ministro de Salud es un antivacunas. O sea, ¿qué? Por ahí viene lo que estábamos hablando un poco de lo del elenco, porque yo creo que si tenemos esta capacidad de generar más impacto, es lo que va a generar cambios de conciencia sobre estos temas que son de inteligencia artificial y sobre otros temas también. Entonces, la desinformación y la ignorancia, que en verdad lo venimos hablando desde las fake news hace hartos años atrás, hoy en día ya es más difícil con la inteligencia artificial y por eso yo quería integrar gente de, por ejemplo, también está Michelle Adams, que es una meteoróloga de Canal 13, Claro. que no es influencer, pero ella hace un personaje ahí como que fuera una periodista, por lo mismo, porque quiero que el público de ella también lo vea, porque quiero que el público de un influencer lo vea, porque quiero que el público que tiene Cate Govalesco, Tamara Costa, o cualquiera de los actores que son diferentes demográficas. Entonces, esa es como la estrategia. Es como un plan de apuntar a que lo vean diferentes tipos de demográficas con diferentes estrategias
para que lo conozcan y sepan sobre Y además es consistente con el relato, porque los influencers salen generando contenido de influencers. Claro, sí, exacto. Cuestionando, criticando aquellos contenidos que movilizan la acción en Deepfaked. Ustedes pueden verlo en YouTube hasta el lunes. Así que mi recomendación es como que lo vean ya, que lo vean hoy día y así lo recomiendan y le dan mucha visibilidad y sobre todo conversación respecto a este tremendo tema. Hemos estado conversando con Iñaki Velázquez, realizador y director de Deepfaked, a quien le deseamos mucha suerte y que le vaya súper bien en festivales. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el espacio. Te agradezco mucho además que hayas venido a la radio. Nosotros tenemos que ir despidiendo rápidamente el programa.